Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Hoy María Luisa y Ham conversan con Carlos Gascó, director de la política energética del Departamento de Energía de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Carlos trabajó anteriormente en Iberdrola, en la Agencia Internacional de la Energía, la SEPI, o el Ministerio de Economía en España. Hoy conversamos sobre la visión de la transición energética por los países productores de petróleo y esperamos que te crees tu propia opinión. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo, y bienvenido, Carlos, al podcast del Trilema Energético. Un gusto, José Antonio. Es un placer poder compartir un poco de tiempo y algunas reflexiones con vosotros hoy. Bienvenido, Carlos. Gracias, María Luisa, igualmente. Pues empezamos como hacemos con todos nuestros invitados, pidiéndote que compartas un dato que tenga que ver con el trilema energético y con el tema de hoy, que es un poco la controversia de la transición energética en los países que en el fondo son productores de petróleo. ¿Qué nos traes? Pues mira, José Antonio, María Luisa, os traigo dos datos que yo creo que son reveladores un poco de la situación y precisamente en línea con la pregunta que me haces. Tenemos que tener presente que en el escenario de cero emisiones o net zero emisiones de la Agencia Internacional de la Energía para el año 2050, contempla un consumo diario de barriles de petróleo que va a bajar desde 100 hasta 25 o 30 millones de barriles diarios. Lo cual significa que el petróleo está aquí, va a bajar sin duda mucho su demanda, pero ni mucho menos va a desaparecer. Y esta región del mundo va a seguir siendo fundamental desde un punto de vista energético porque ese petróleo va a salir sin duda de Oriente Medio. Es el que tiene menos emisiones y es el más barato de producir y de transportar. Pero al mismo tiempo os doy otro dato que yo creo que es importante y que revela un poco el esfuerzo y la transición energética que se está haciendo en la región. Hoy, a día de hoy, el 40% de la electricidad de la red de Emiratos Árabes Unidos está totalmente libre de emisiones. En el año 2035, por ley, el 60% de las emisiones serán libres de emisiones. Y el compromiso del país es estar libre de emisiones totalmente en el año 2050. Ahí tenemos precisamente la controversia servida encima de la mesa y espero que sirva para centrar el debate y para que tengamos algunas ideas que nos permitan avanzar en estas dos cuestiones aparentemente contradictorias. Es muy impresionante esto que nos dices y yo creo que es la primera vez que en este podcast se plantea esta situación. O sea, países productores que hacen un esfuerzo, igual que el resto de Europa y de países firmantes por descarbonizar su sistema eléctrico, pero que tienen su base económica en la extracción de petróleo. Y claro, el resto del planeta va a necesitar combustible pues para desarrollarse. Cuéntanos un poco más en este escenario si además estos países se plantean cambiar su base económica o van a seguir utilizando el petróleo como su sistema económico e industrial durante años. Claro que sí, María Luisa. Pues mira, yo te diría que las dos cosas. Y es un hecho que una parte fundamental de la pujanza de Oriente Medio y en particular de países como Emiratos Árabes Unidos se debe precisamente a la abundancia de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Es el caso de Qatar también. ¿Espera alguien a corto plazo deshacerse de un activo que sustenta el crecimiento económico, la población, la riqueza? Creo que no. Sería, digamos, un poco naif y un poco inocente plantearse realmente eliminar por razones que además residen en el consumo de terceros. Nadie obliga a comprar el petróleo y el gas a la región. La demanda está en los países de Europa y de Asia, en alguna medida también en África y en otras regiones, pero el grueso de las exportaciones de petróleo y gas de la región se concentran en, digamos, los mercados occidentales. Yo preguntaría, ¿hay alguien en los mercados occidentales hoy que vaya realmente a dejar de comprar el petróleo y el gas que se produce aquí? Porque yo creo que lo que no va a pasar es que se va a dejar de vender, por un lado. Pero por otro lado, esa abundancia de recursos energéticos se transforma en una abundancia de recursos económicos que ha permitido y que va a seguir permitiendo
un esfuerzo inversor sin precedentes en la descarbonización de las economías de Oriente Medio y en la expansión de las empresas locales que van a hacer negocios en el ámbito de la sostenibilidad energética más allá de Oriente Medio. Y algunas de las empresas importantes de la región están invirtiendo en Europa, en Estados Unidos, en Asia, con mucho éxito y con planes increíblemente ambiciosos. Son las dos cosas al mismo tiempo. La reducción de demanda tendrá que estar motivada precisamente en la demanda, no en la oferta. Y la oferta de Oriente Medio es la más competitiva desde un punto de vista de menores emisiones asociadas y de menores costes de extracción y de transporte y de refino. Por lo tanto, va a ser el mercado el que nos lleve allí. Hablabas en esa controversia, hablabas de la descarbonización de la generación eléctrica del propio país. Sin duda. Em, y yo aquí tengo dos preguntas. Por una parte, el gas natural, que entiendo ha sido o está siendo el elemento mayoritario en el mix de producción eléctrica, en el fondo es una especie de subproducto en la extracción del petróleo y que podríamos decir que es casi gratis. Y sin embargo, dejo de usar un elemento casi gratis y hacer un esfuerzo para descarbonizarme con un coste mayor. Y el segundo punto, o segunda pregunta en este matiz es, uno piensa en Oriente Medio y piensa en llenar el desierto de paneles solares. Y sin embargo, Emiratos Árabes está apostando o ha apostado también por la nuclear. ¿Por qué? Pues son dos preguntas excelentes, José Antonio. Yo no puedo estar más de acuerdo, pero sin embargo las dos tienen una respuesta coherente que además nos lleva a entender el plan de transición energética de la región. Por un lado, es cierto que el gas se puede considerar una especie de subproducto de, digamos, la extracción de hidrocarburos. En algunos casos, en el caso de Qatar, el gas es el producto principal de la extracción y por lo tanto no sería el caso. En el caso de Emiratos, que tiene una riqueza de hidrocarburos, sobre todo de petróleo, pues el gas sí, durante mucho tiempo se ha considerado un subproducto. Y de hecho, cuando yo llegué aquí hace ahora casi 7 años, las centrales de ciclo combinado para la producción de electricidad y agua daban por hecho el suministro de gas a precios irrisorios. Pero la lógica económica nos lleva a plantear eso desde un punto de vista alternativo, que es el coste de oportunidad. Cuando la economía entra en funcionamiento y cuando las leyes de la economía entran en funcionamiento, no se trata tanto de ver si tu recurso tiene un coste de extracción y de utilización muy bajo, sino qué puedes hacer en el país para dar valor a un recurso que tienes, digamos, de forma abundante y con costes muy competitivos. Es entonces cuando el coste de oportunidad tiene más sentido. Cuando la demanda de gas y los precios de gas en el mundo se dispararon, especialmente después de la crisis de la invasión, aunque empezó antes, pero se agudizó con la invasión de Rusia de Ucrania, el gas dejó de ser claramente un recurso abundante y sin valor, o con un valor reducido por su coste reducido, a generar una expectativa de negocio adicional. Es ahí cuando empezamos a plantearnos realmente si debíamos seguir considerando el gas como una especie de subproducto sin valor y que por lo tanto se podía quemar libremente en las centrales de ciclo combinado. Unido a, además, el hecho por el cual las renovables, en particular la solar, con un recurso solar que, como podéis imaginar aquí, es bestial y es increíblemente predecible, porque todos los días del año sale el sol durante aproximadamente, en invierno quizás 11 horas, en verano prácticamente 12 horas, sin cesar. Por lo tanto, el factor de carga unido a la reducción de los bajos costes de inversión o la reducción de CAPEX de la solar fotovoltaica daba un resultado por el cual desplazar el gas y darle valor en los mercados a través del coste de oportunidad se ha convertido en una auténtica opción de negocio. Y las compañías que digamos, hacen transacciones basadas en el gas, están invirtiendo en almacenamiento precisamente para poder capitalizar ese costo de oportunidad que está generando el desplazamiento de consumo de gas a través de plantas fotovoltaicas. ¿Por qué nuclear? Me preguntas, con toda la razón, teniendo gas muy barato y teniendo fotovoltaica muy barata. ¿Por qué nuclear?
Pues te daría dos motivos y un tercero que lo podemos debatir también. El primero y fundamental es que el consumo industrial de la región es increíblemente alto comparado con el perfil de consumo industrial de sociedades como la española o la europea en general, en donde el sector de servicios es muy mayoritaria. Aquí un tercio de todo el consumo, en algunos países incluso más, es industrial. La demanda en base de energía eléctrica y de todo tipo de energía, pero también eléctrica, es muy elevada. eh, lo tienes que financiar desde un punto de vista energético con gas y con fotovoltaica. El problema que tienes es que la introducción de una mayor capacidad solar genera variaciones en la oferta y que la demanda no puede seguir porque es muy plana. La solución a esto, con bajas emisiones, es sustituir una parte importante de la demanda de base con nuclear. Y esa ha sido la razón principal por lo que se ha construido una central aquí, que tenemos casi 6 gigavatios de nuclear en funcionamiento, que nos están cubriendo en ocasiones el 70% del total de la demanda eléctrica, sobre todo en el invierno, cuando la demanda es menor. El tercer elemento, que es mucho más subjetivo, es una cuestión de prestigio y de transferencia tecnológica. Ser el único país de la región que ha hecho una apuesta por la energía nuclear, haber firmado un acuerdo de construcción de mantenimiento de centrales nucleares de última generación con un país avanzado, en este caso Corea del Sur, y haber hecho una apuesta tecnológica de este tipo, reafirma el compromiso con el desarrollo industrial, la transferencia de tecnología, el desarrollo tecnológico, la seguridad del suministro y las relaciones internacionales. Todo eso no son valores estrictamente energéticos, pero son valores que claramente se aprecian, que tienen sentido y que han generado una dinámica que ha permitido construir en un lugar, digamos, tan poco propicio en principio a la energía nuclear, una planta de 4 reactores nucleares, prácticamente 6.000 megavatios, que ya están en funcionamiento inyectando energía en la red. Pero esto ha catapultado las expectativas no solo de Emiratos, sino del conjunto de la región. Y yo creo que ha sido un movimiento que trasciende lo que es estrictamente política energética, sostenibilidad y crecimiento industrial, y se ha convertido en una especie de enseña de que esta región realmente quiere estar a la vanguardia de todo lo que puede, incluyendo la energía nuclear. Es muy sensato este razonamiento tuyo y déjame que te repregunte sobre este consumo energético que duplica y triplica los consumos de otros países. Si analizamos los datos per cápita de consumo, no sé si de Abu Dhabi, pero en general de Emiratos, es muy alto, Sí. altísimo comparado con el resto. Y no has mencionado el tema de la eficiencia energética y el ahorro. No sé si es un elemento que para estos países es troncal, que para nosotros lo es, o es simplemente circunstancial. ¿Estáis trabajando en temas de ahorro y eficiencia energética? Estamos trabajando, pero es, digamos, si la eficiencia energética en el mundo es la parte más compleja, la parte, digamos, un poco olvidada de las políticas, la más difícil de diseñar y de implementar, incluso en mercados eléctricos maduros, donde el coste de la electricidad, primero es alto, segundo cambia por horas en función de la demanda y del mix de generación y una serie de cuestiones que dan herramientas al regulador para establecer incentivos económicos a la eficiencia energética. En esta región todavía nada de eso está materializado. Primero tenemos que entender dos cuestiones, una que es antropológica y otra que es física. Antropológica en el sentido de que esta es una sociedad que hace 50 años deambulaba por el desierto traficando
entre la India y algunas otras regiones más, digamos, un poco más avanzadas, como por ejemplo el sur de la península arábiga, donde está Yemen, donde había caravanas comerciales, pero eran realmente muy primarias, ¿eh? Era una economía realmente de supervivencia. Acabamos de cumplir 53 años aquí de existencia de este país. En 53 años hemos pasado, o han pasado, por decirlo, yo todavía no soy uno de ellos, pero quizá algún día me toque, pero hemos pasado de ver que el comercio se realizaba con caravanas de camellos a tener el aeropuerto con más tráfico internacional del mundo. Eso significa que la abundancia de energía se da por hecho. Desde un punto de vista social, el tener acceso a energía y agua son cuestiones fundamentales. Entonces, en ese escenario, introducir restricciones a la demanda o educar a las personas o reducir el consumo per cápita es complicado todavía. Estamos un poco lejos de ahí. Hay una mentalidad donde la abundancia de energía es total y por lo tanto el acceso a la energía no se puede cuestionar. Y nada que vaya en contra de eso es algo que ahora mismo se puede poner realmente encima de la mesa. La eficiencia energética es muy importante en países europeos y también en Estados Unidos y digamos en el mundo occidental en general y en otras áreas del mundo también, porque afecta a la competitividad y la sostenibilidad de las sociedades y de las empresas. Ese problema aquí no existe tanto como tal. Y segundo, aquí el acento ha estado en la seguridad del suministro. Tenemos que pensar que la demanda de electricidad del invierno es la mitad que la del verano. Es una cosa peculiar. Nosotros solemos pensar en el pico de verano, en el pico de invierno, que sube, que baja a la hora de comer, que es la forma esta del pato, que es tradicional de los, digamos, de los mercados eléctricos occidentales. Aquí es básicamente verano e invierno y con dos rampas, una que sube durante la primavera y otra que baja durante el otoño. Pero la variación entre el pico de demanda de las 3 de la tarde y de las 6 de la mañana es solamente del 4 o el 5%, porque el sistema de refrigeración funciona sin parar o no funciona, porque ya no te hace falta durante el invierno, como es ahora el caso. Pero no tener el suministro energético no es una cuestión de confort, es una cuestión de vida o muerte. Si aquí no tienes electricidad, tienes que irte a vivir a otro sitio, porque sin electricidad no puedes estar protegido de las inclemencias del sol y del calor abrasador, ni tienes agua, porque o bien con plantas de desalación térmica o de osmosis reversa, los dos necesitan suministro energético. Por lo tanto, todos los esfuerzos han estado dedicados a garantizar un nivel de seguridad energética a cualquier costa. Pasar conceptualmente de la seguridad energética a la eficiencia energética no es fácil. Para eso tienes que hacer una reforma muy importante de los mercados energéticos, sobre todo para dar señales de precio para utilizar de una forma más óptima la capacidad instalada. Esa es exactamente la siguiente batalla en la que nos vamos a meter, si Dios quiere, o si Allah quiere, en los próximos meses o años. Esperamos que os haya gustado. Porque la semana que viene emitimos la segunda parte de esta conversación con Carlos Gascó, que tratará sobre la geopolítica de la transición energética. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.